Esto no estaba planeado por ningún hombre, créame. Por ningún hombre se le pasó por su mente que hoy yo iba a estar aquí, pero el Señor sí lo tenía planeado. Y como al pastor, predicar es su vida. Y él dice, así sea con un riñón en la mano, yo voy a estar ahí predicando. Bueno, entonces tocó como que el Señor como que ponerlo en banca y para que hoy pudiera estar yo aquí en este lugar. Quiero sentirme tranquilo, quiero sentirme cómodo hablándoles la palabra del día de hoy. En homilética nos enseñan algo muy importante, y es que a las personas a las que nosotros le hablamos en la congregación son personas que no son, es un escenario que no es agresivo, sino que son personas que vienen a escuchar una palabra. Por lo tanto, uno no tiene que tener miedo ni estar intimidado en que alguien le va a salir con una grosería a uno o cualquier cosa, o te van a tirar tomates o cualquier cosa así. Entonces eso me da tranquilidad, saber de que a las personas que le voy a hablar son personas que conozco, que amo, que compartimos con ustedes y que van a recibir esta palabra con mucho, mucho, mucho amor. Aquí está este abierto. Y bueno, hoy de antemano quiero decirle que hemos tenido una dificultad técnica con las pantallas, así que vamos a tener que leer nuestra Biblia ahí o nuestro móvil, y siempre hay una dificultad técnica. Esto me acuerda a aquellos tiempos, me imagino que así pasaría, que estaba Jesús diciendo, pásenme el libro de Daniel, y por allá buscando todos los rollos, y le traían un libro y le traían el libro que no era. Este no es, este es el de Isaías, el de Daniel, y buscaban. Siempre hay una dificultad técnica, pero nos las apañamos y siempre buscamos las formas. Así que mi deseo más profundo con este mensaje es que pueda contribuir para tu edificación, para tu madurez, para tu entendimiento, para tu crecimiento, para que juntos podamos ahí codo a codo avanzar en ese conocimiento de lo que nos ha sido entregado y que lo podamos administrar de forma correcta para vivir o experimentar el reino de Dios como hijos y no vivir como esclavos. Hoy yo les vengo a decir, podría resumir todo el mensaje en esto: somos hijos, pero eso no basta. Y vamos a la epístola de Gálatas 4, del 1 al 7. Le doy unos segunditos para que la busque. Gálatas 4, del 1 al 7. Y si usted puede cerrar sus ojos, si no tiene la palabra, y escuchar esto tan importante. Mire, dice así. Este es el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Les dijo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Escuchen esto hermoso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, ya no eres esclava, eres hija, eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios
por medio de Cristo. En este capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Gálatas, lo que les está diciendo a ellos es que efectivamente, como queda claro, ya ustedes no son esclavos, son hijos. Familia, generación de fe, ustedes no son esclavos, son hijos. Y el hilo conductor de este mensaje va a tratar acerca de la importancia de crecer espiritualmente, de crecer en el espíritu. Y más adelante en el libro de Gálatas, Pablo describe que está perplejo y con un gran sufrimiento, como un dolor de parto, al ver que los Gálatas habían empezado por el espíritu y ahora estaban en la carne. Les amonesta diciendo: bueno es mostrar celo en lo bueno en todo tiempo y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Es decir, que aparentaban una cosa cuando Pablo estaba, y cuando Pablo se fue pensando que ya los había formado, o cuando Pablo dio la espalda, no tenían celo por lo bueno. Y esto es inmadurez, falta de crecer. La madurez espiritual, crecer espiritualmente, debe tratarse como algo de vida o muerte. La formación del carácter de Cristo en nuestras vidas debe ser tratada como algo fundamental para poder vivir día a día. Más importante que el agua, más importante que el aire, más importante que la comida, más importante que el vestir. La forma como enfrentamos los problemas, nuestro comportamiento delante de determinada situación, las decisiones que tomamos en la vida, la forma en cómo hablamos y cómo tratamos a los demás cuando ellos están y cuando no están. Las cosas que guardamos, las que callamos, las que decimos y la forma en que expresamos las cosas que decimos denotan y manifiestan la medida de Cristo en nosotros. Ya vamos entendiendo por qué es importante tomarnos en serio el hecho de que tengo que crecer espiritualmente. Todos tenemos una medida de Cristo. Y aquí entra algo en juego, algo mucho más importante que crecer espiritualmente. Y es algo que tiene que ver con estar alineado al propósito, a la voluntad de Dios. Porque cuando se es inmaduro, difícilmente podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Teniendo en cuenta que el propósito eterno de Dios es darse a conocer a través de Cristo por medio de la iglesia, es decir, de nosotros. Y si nosotros tenemos los pensamientos y comportamientos de un esclavo, no vamos a poder ser competentes a la hora de manifestar el propósito eterno. Y no estoy hablando de pasar la vida repitiendo versículos, recitando versículos. No estoy hablando de eso, sino de que tenemos que pasar la vida creciendo en el Espíritu para manifestar ese fruto del Espíritu. La pastora ahora empezaba hablando diciendo: hoy traigo la paz, hoy traigo la templanza, la mansedumbre, la benignidad, el amor. Todo eso, ¿sabe por qué lo trae? Porque Cristo le habita. Y yo creo que ustedes todos nosotros hemos traído todo eso porque Cristo nos habita. Y a donde tú vayas, vas con la paz. Y a donde tú vayas, vas con el amor, con la benignidad, con la templanza. Debemos poner en práctica
lo que aprendemos. A veces no manifestamos ese fruto del Espíritu porque simplemente no lo hemos puesto en práctica. Y yo aquí tenía una imagen, no sé si la pueden pasar, pero la imagen dice esta frase: expresar el carácter de Cristo en nuestras vidas es lo que hace la diferencia entre el hijo y el esclavo. Expresar el carácter de Cristo en nuestras vidas es lo que hace la diferencia entre el hijo y el esclavo. Y veíamos en Gálatas capítulo 4, versículo 1 que dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, que mientras tanto el heredero es niño, mientras el heredero es niño y el esclavo no hay mucha diferencia, pero cuando comenzamos a expresar el carácter de Cristo en nuestras vidas, ahí ya comienza a haber diferencia entre el esclavo y el niño. Por aquí, no sé si hoy vino David con Isaac. No vino. Quería poner un ejemplo. Él tiene a su hijo y tiene su taller. Podría poner cualquier ejemplo, pero para que lo veamos más cerca, ¿cierto? Y ¿qué pasaría si él dijera mañana: no, yo no voy a ir a trabajar porque Isaac se va a encargar de todo? Isaac es un bebecito de meses. Ustedes dirían: está loco, ¿eh? ¿Cómo un niño va a poner a cargo de su empresa a un niño de 6 meses? De 2 meses, imagínate, de 2 meses. Es más, no nos podemos ni siquiera imaginar a un niño de 1 añito cambiándose en la mañana, poniéndose su corbatita, todo, para ir a administrar los negocios de su padre. ¿Pero por qué? Porque es un niño. Él sí es heredero de todo, pero aún no puede, porque necesita crecer para ejercer esa posición. Entonces, la importancia de crecer espiritualmente es que mientras seamos niños y nos enfoquemos en mantenernos niños, no vamos a poder entender los negocios de nuestro Padre y no vamos a poder administrarlos correctamente. Díganme si eso es o no es importante. Entonces vale la pena tomarse en serio nuestro crecimiento en Cristo. Vale la pena venir a este lugar. Mire, porque uno puede venir aquí con dos, digamos, como con dos expectativas. ¿Vengo simplemente por asistir o vengo para crecer? Tú decides. ¿Vienes para asistir o vienes para crecer? Porque si vienes para asistir, vas a asistir 10 años. Sí, pero posiblemente 10 años que no creciste y te mantienes ahí un bebé espiritual para toda la vida. Pero si tú vienes para creer, el proceso de 10 años lo puedes acortar en 1 año. Porque vienes para aprender y eso lo asimilas y lo pones en práctica. Y eso era lo que le pasaba a Pablo, que él estaba ahí enseñando. Y las personas, de repente, como que él ya sintió que, bueno, ya esta gente está lista. Sí, porque delante de Pablo él los veía crecidos. Pero Pablo le dijo: bueno, listo, entonces yo me voy. Y cuando Pablo se va, se da cuenta de que no. Entonces ahí viene esa amargura en su corazón y esa tristeza y ese dolor de parto, de decir: me he dedicado tanto tiempo a enseñarles, me he dedicado tanto tiempo a que crezcan, he estado viendo sus problemas, los he estado atendiendo, me han demostrado que han crecido y cuando yo he dado la espalda, todavía siguen siendo niños. O sea, me están tomando el pelo, me hicieron perder tanto tiempo. Perdieron tiempo ustedes. Ese es el dolor de parto de Pablo, que otra vez tiene que volver a enseñarles: familia, tú no te mereces que tú te hagas eso contigo mismo. Tú no te mereces pasar toda la vida siendo un niño espiritual.
Y les digo una cosa, ser niño no es malo, porque hace parte del proceso. Hace parte del proceso. Lo malo, ¿qué es? Cuando, por ejemplo, si usted ve a un niño comportándose como niño, con pataletas, con rabietas, caprichoso, arma escándalos, grita, no presta atención, no hace caso. Si usted ve a un niño comportándose así, usted dice, es normal, es un niño, ¿cierto? Pero cuando usted ve a una persona de 20, 30, 50, 60 años comportándose así, usted dice, uy, esto está extraño, ¿cierto? Esa persona como que no ha entendido nada. Pero bueno, cuando nosotros vemos una persona o cuando nosotros mismos llegamos a Cristo y conocemos de Cristo, al principio es normal que nos comportemos como un niño, es normal que nos domine el alma, es normal que cojamos una rabia, es normal que digamos algo que no está bien, porque aún somos niños y estamos siendo formados. Lo malo es cuando pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y todavía nos estamos comportando como un niño. El carácter de Cristo no se ha formado. Y por eso era lo que oraba Pablo, para que el carácter de Cristo sea formado en estas personas. Y esa es mi oración en esta hora, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La imagen 2 dice, si mi vida no es un medio para dar a conocer al Padre, entonces no estoy cumpliendo el propósito eterno. Si mi vida no es un medio para dar a conocer al Padre, entonces no estoy cumpliendo el propósito eterno. Por más salud y economía que tenga, por más que todo pareciera que me está saliendo bien, porque que todo me esté saliendo bien no significa que todo lo esté haciendo bien con Dios. Y por más que todo me esté saliendo mal, no significa que todo lo esté haciendo mal con Dios. Familia, aquí lo que importa es que independientemente en el momento de tu vida que estás, en el proceso de tu vida que estás, tú puedas comprender que en ese momento, en ese proceso, en esa circunstancia, tú debes manifestar el propósito eterno, porque el carácter de Cristo se está formando en ti, está utilizando ese proceso, está utilizando ese momento para que sea formado en ti, y por eso ahí nace templanza y ahí comienzas a tener amor, y no tu amor sino el amor de Cristo, y ahí comienzas a tener paz en medio de ese proceso, y no tu paz sino la paz de Cristo, y empiezas a tener benignidad con esa persona que no se lo merece, pero no es tu benignidad sino la benignidad en Cristo. Y empiezas a tener paciencia, pero no tu paciencia que se acaba y que tiene un límite, sino la paciencia de Cristo. Aprendes a vivir en el Espíritu. No digas, no quiero esto que me está pasando, sino, Señor, muéstrame cómo hago para que tú seas glorificado a través de esta situación. Enséñame a verte en este momento. Enséñame a impartirte en las personas que me rodean, en esa persona que me cae mal, en esa persona que habla mal de mí, en esa persona que espera que yo me dé la espalda para murmurar, que me dan ganas de enfrentarla y decirle unas cuantas verdades. En nuestras carnes, en nuestras fuerzas. Pero en Cristo, amor. En Cristo, perdón. En Cristo, misericordia. Y te digo, tú no lo vas a lograr. Aunque tú quieras, tú solito no lo vas a lograr. Porque tu amor no es perfecto. El amor de Cristo en ti es el perfecto que te ayuda a amar a esa persona que tú quieres odiar, a perdonar a esa persona que de pronto no se lo merece. Un día
yo le pedí al Señor una cosa bastante difícil y era, enséñame a amar lo que tú amas. Y una de las cosas que el Señor ama es a las personas. Lo que más ama a Él es la gente, a las personas. Y así uno tiene que estar pendiente cuando le pide al Señor, y tiene que estar pendiente en su respuesta, porque el Señor te responde cuando tú oras conforme a su propósito. Y ahí empieza un proceso para aprender a amar a esas personas, a eso que el Señor ama. Ser inmaduros nos hace ser inconstantes, de doble ánimo. Es fijar y quitar la mirada de Cristo de acuerdo a mi situación o a mi estado de ánimo. Ustedes han visto o han escuchado personas que dicen, no, yo me bajo de la cruz. Eso es una expresión de una persona inmadura. Y si usted escucha a una persona decir eso, no lo juzgue, porque si usted lo juzga, usted es otro inmaduro. Porque cuando usted ve a una persona actuando de forma inmadura, es porque el Señor le está mostrando la medida de Cristo en la vida de esa persona. No para que usted lo juzgue y lo señale. Entonces hay que ser también inteligente y darse cuenta que yo no puedo ponerme a hablar de esa persona ni pensar mal de esa persona. Y eso genera paz en el cuerpo. Porque cuando estamos todos maduros así, sabemos que nos podemos equivocar, pero sé que mi hermano está viendo la medida de Cristo en mí y no me va a señalar. Porque creo en lo que Cristo está haciendo en él. En el capítulo 4, versículo 1 de la epístola de Pablo a los Gálatas, podemos entender que el problema no era que fueran esclavos, porque él sabía que los Gálatas no eran esclavos. Los Gálatas no eran esclavos, eran hijos. Pero su comportamiento se debía a que aún eran niños. Más adelante vemos en el versículo 9 que estaban vueltos a los débiles y pobres principios elementales, a los rudimentos que causan esclavitud. Estaban vueltos a sus pasiones. Quitaron la mirada por causa de su inmadurez. Quitaban y ponían la mirada en Cristo, porque se dejaban llevar por sus emociones. Y esto nos enseña una cosa muy importante, que nuestro pastor o nuestro apóstol o nuestro líder cumple con su labor. Y a nosotros nos compete cumplir la nuestra. Es decir, Pablo estaba cumpliendo con su labor. Y el propósito de Pablo no era ser famoso, el propósito de Pablo era que la iglesia manifestara a Cristo, que es el propósito eterno. La formación de Cristo en ti y en mí no debe depender exclusivamente de una persona. Tu crecimiento es individual. Si tu apóstol, si tu pastor, si tu líder, si el maestro se le va la vida estudiando, preparándose, capacitándose, renunciando a muchas cosas por causa de Cristo y te está alimentando, te está trayendo una palabra de reino, si te está trayendo una palabra de verdad, una palabra de vida, y si tú no haces nada con eso que recibes, entonces eres como un bebé, un niño dependiente 100% de tutores y mayordomos, porque no eres capaz de administrar lo que se te entrega, lo que se te enseña. Entretenidos con cualquier cosa, menos con las cosas del Dios al quien dicen amar. Eso era lo que les pasaba a los Gálatas. Ellos estaban entretenidos con cualquier cosa, menos con las cosas que de verdad importaban. ¿Por qué?
a causa de su inmadurez. Y ahí es cuando Pablo dice, si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. De aquí está la importancia de crecer. Tú que estás aquí, ya eres un heredero. Ya eres un hijo. Y no tenemos que estar entretenidos con las cosas de este mundo, con lo que nos ofrece este mundo. Ustedes conocen a Rachel, ¿verdad? Una niña hermosa que tampoco está por acá. Yo traía mis ejemplos y me imaginaba la cara de Jonathan ahí. Pero bueno, yo me imagino a Jonathan cuando está ahí haciendo sus cosas con Danielita, de su trabajo, de su empleo, y está Rachel ahí. Y Rachel es una niña, una bebecita también, tendrá también como 1 mes, 2 meses. Y ella, aunque es heredera de todo lo de su padre, no entiende qué está haciendo su padre, no le interesa. Ella solamente llama a su papá cuando lo necesita, llama a su mamá cuando necesita leche. Y muchas veces nosotros nos comportamos así con el Señor. Y eso es a causa de nuestra inmadurez. Estamos entretenidos en nuestros asuntos, ahí enfocados en otras cosas y como no conocemos y no nos interesa mucho las cosas de Dios, no estamos manifestando ese propósito porque ni lo entiendo, ni que el propósito eterno, ni que nada. Y muchas veces vivimos la vida así, como un niño. Y quiero que se imaginen ahí a Rachel jugando con las pelotitas y los negocios de su padre allá funcionando, pero es que ella es una niña, aún no le interesa. Pero un día crecerá y entenderá todo esto y tomará acción en su heredad. Y muchas veces nos pasa así a nosotros, como hijos de Dios. Yo me acuerdo cuando la palabra dice que Jesús, cuando tenía 13 añitos, ¿cierto? 12, se le escapó a José y a María. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, pero también hay una frase muy importante que dice que él está atendiendo los negocios de su padre. Está atendiendo los negocios de su padre. Podría parecer una edad muy extraña, ¿cierto? Atender los negocios de su padre a los 12 años. Y ahora que ya llegó David, imagínate a Isaac con 12 años ahora, ya no un bebecito, sino con 12 años atendiendo los negocios de su padre. No buscando un sueldo, no buscando una retribución económica, sino unido al propósito de su papá, que su negocio le vaya bien. Y así, familia, tú no tienes que esperar ser un adulto en Cristo para ejercer en Cristo. Y yo lo que quiero es que tú puedas entender ese propósito del Señor en tu vida y que puedas vivir la vida día a día actuando para que Cristo sea manifestado a través de ti, sin buscar una recompensa económica, sin buscar una retribución, sino unido al propósito eterno de mi Padre, que yo sé que no me va a hacer falta de nada porque mi Padre me lo suple todo. Ahora, cumplir el propósito eterno de Dios no significa que tú vas a renunciar a tus sueños y a tus metas, a tus objetivos. Cumplir el propósito eterno de Dios, cuando lo entiendes, lo que haces es, en tus sueños y en tus metas, tú buscas la forma de cumplir ese propósito de Dios. Bueno, yo quiero ser tal cosa, quiero lograr tal cosa, y en el camino voy a manifestar a Cristo. Y créanme que yo creo que cuando tú hagas eso así, el Señor te espera así con la mano para chocártela y te dice: aquí tengo mi socio perfecto. ¿Qué quieres?
No, yo quiero ser futbolista, no, yo quiero tener un negocio. Vale, está bien. Camina, boga mar adentro, que las puertas se van a abrir y las puertas que se tienen que cerrar se cierran. ¿Pero por qué? Porque has pedido conforme a su propósito, porque has pedido y Dios sabe que en mitad de ese camino las personas que te encuentren lo van a conocer a Él. Porque tú estás pensando, sí, en que tengo sueños, en que tengo metas, pero estoy manifestando a Cristo en mi andar, en mi camino, con mis palabras, en la forma en cómo trato a las personas. Si ven la importancia de crecer espiritualmente, tú puedes hacerte millonario. Hay mucha gente que es multimillonaria y no cree en Dios. ¿Y de qué sirve eso? Porque todo lo que hagan al final va a ser en vano. En vano, ¿saben qué? La palabra dice que todo fue creado por Él y para Él. Y todo es por causa de Él. Y si tú no actúas entendiendo eso, que todo fue creado por Él y por causa de Él, y a ti no te interesa la causa de Él, todo lo que tú hagas va a ser en vano. Porque lo que importa es que todo lo que tú hagas sea por Él y para Él. Porque todo fue creado por Él y para Él. Entonces vale la pena coger tu vida, y si tú valoras tu vida, hacer que tu vida signifique en el propósito eterno. Vale la pena, porque si no, todo lo que hagas fuera de Cristo va a ser en vano. Por mucho dinero que logres, por muchos premios que ganes, así sea que te pongan una calle con tu nombre, todo eso es en vano porque no contribuyó para el propósito eterno. Si seguimos buscando solo lo terrenal, si no le damos la importancia que merece al asunto de crecer, si no nos comprometemos con el propósito eterno de nuestro Padre, entonces sí que somos hijos, estamos salvos, pero no somos funcionales en el cuerpo. Vamos a estar esclavizados con los rudimentos, tratando de hacer cosas que ya no son válidas y que las hacemos para acercarnos a Dios, cosas infructuosas, para conocerle, pero en realidad ya Él se ha acercado, y por ser niños desconocemos que Él ya se ha acercado, y por ser niños desconocemos que tenemos una herencia, y por ser niños desconocemos que somos hijos. La inmadurez nos pone en esta posición de herederos de todo, pero gobernantes de nada, que somos reyes por herencia y posición, pero sin ejercer función. Tú tienes un hijo, una hija, y eres un rey. Tú no le puedes ceder la corona a tu hijo cuando tenga un añito. ¿Por qué? Porque ese hijo no está preparado para ejercer esa función. Ese niño tiene que crecer para poder ejercer, para poder recibir y para no malgastar lo que de su padre ha recibido. Y les hago mucho este ejemplo, ¿por qué? Porque es el ejemplo de una realidad que vivimos todos nosotros. Todos nosotros somos hijos y herederos y coherederos con el Señor también. Y mientras tú te mantengas siendo niño, mientras tú te mantengas inmaduro, si no le das importancia al tema de crecer espiritualmente, tú no vas a poder administrar lo que ya se te ha sido entregado. ¿Por qué? Porque si se te entrega, ni siquiera vas a saber que se te entregó y ni siquiera vas a despilfarrar. No se le puede entregar a un niño una herencia. Pero cuando ese niño va creciendo y se le ve la garra y se ve que va entendiendo, va teniendo las habilidades para administrar esa herencia que se le ha entregado con responsabilidad.
Y yo no estoy hablando de que ejercer función o ser funcional en el cuerpo sea necesariamente cantar o predicar o ser pastor o ser pastora o apóstol. No. Ejercer función en el cuerpo. Esto es solamente algo que de pronto ha estado muy visible, pero la función en el cuerpo abarca mucho más que eso. Porque posiblemente muchas de las personas que están aquí no van a ser pastores, no van a ser predicadores, no les tienen miedo a pararse delante de un escenario y hablar. Pero la función en el cuerpo la ejercemos en el día a día. Créame que aunque un predicador venga y se ponga aquí y predique la palabra, su tarea no termina ahí, su tarea personal no termina ahí. Él todavía le toca vivir día a día, así como a cualquier otra persona. Entonces nuestra función en el cuerpo se ejerce en nuestra casa, con la familia. Créame que eso es más importante que de pronto usted se pare en un escenario a predicar. Es muy importante venir a este lugar, recibir este manjar que recibimos, que si fuera carne sería la mejor carne de Argentina. Si fuera paella sería la mejor paella valenciana, lo que usted recibe aquí, en este lugar. Y si usted lo asimila en su corazón y lo guarda y lo pone por obra y dice, bueno, ahora yo voy a traer una hojita o la tablet y voy a escribir ahí en azul lo que entiendo, en rojo lo que no entiendo. Y toda la semana comienza a leer. No importa que escribas 2 o 3 líneas, pero dice, bueno, voy a poner en práctica. Yo no me voy a quedar enanito todo el tiempo. Yo voy a crecer. Yo voy a crecer. Que nuestro celo por lo bueno no sea visible solo cuando esté Pablo. O podríamos decir que nuestro celo por lo bueno no sea visible solo cuando esté Juan Carlos Moscoso. O que nuestro celo por lo visible no sea cuando esté la pastora Lina María Gómez Mejía. Que nuestro celo por lo bueno no sea visible solo cuando está el hermano, el líder. Y esto tiene que ver con algo muy importante, que es la conciencia de la existencia, que ahora más adelantito vamos a hablar de eso. Ser un miembro funcional del cuerpo es expresar a Cristo en el lugar en donde estés, ahora mismo, en la situación en donde estés. Y así al momento, no prefabricar acciones. ¿Y sabes cómo tú accionas a Cristo al momento? Poniéndolo en práctica y aprendiendo, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que a ti te abunda es Cristo, venga la situación que venga, venga el momento que venga, lo que va a salir de ti al instante, en el momento, es Cristo. Pero si lo que abunda en ti eres tú, tu ego, tu rabia, tu soberbia, tu orgullo, créeme que lo que va a salir de ti es eso. Pero si de la abundancia de tu corazón es Cristo, lo que va a salir de ti va a ser Cristo. De pronto no te va a pasar de un día para otro. Eso depende de cuánto tú le dediques a aprender de Él, a conocerle. De pronto vas a comenzar a ver cambio y un día, un momento, la embarré. Dijiste algo que no debías, te comportaste de una forma que no debías, pero enseguida el Señor y ese Cristo que te habita te enseña a cómo solucionarlo, a cómo pedir un perdón en el momento justo. A ser rápido para actuar cuando nos hemos equivocado, actuar de forma sabia. El reino de Dios necesita de ti un hombre, una mujer. Necesita de ti un hombre. Necesita de ti una mujer que sea como niño, pero que no sea niño.
que seas como niño. Porque el reino de Dios es de los que son como niños, no de los que son niños. Aunque los niños hacen parte también. Entiéndame más o menos de lo que le estoy diciendo. En lo natural no se puede contar con un niño para la construcción de un edificio. Y le voy a poner otro ejemplo. Si yo llamo a Wilmar o llamo a Sócrates o a Sergio y les digo, tengo un joven que está necesitando empleo y él dice que él se le mide a la construcción. Y me dice uno de ustedes, vale, tráelo mañana a ver qué lo ponemos a hacer. Y bueno, listo, va. Y yo me le presento allá con un niño de 5 años que se van a reír de mí, ¿cierto? Porque va a decir, es que yo no puedo, estamos construyendo una casa, estamos construyendo una nave y no puedo contar con un niño para la construcción de esto, porque no puede, porque no está capacitado todavía. Entonces sí ve la importancia de crecer espiritualmente, porque entre más tú crezcas en el espíritu, más vas a ser un miembro útil para la edificación de la iglesia. Mientras tú te mantengas inmaduro, no vas a ser muy útil para la edificación de la iglesia. Y es una decisión que tú tienes que tomar, crecer, avanzar. Porque la decisión que tú tomes siendo inmaduro, la rabieta que tú tomes siendo inmaduro, afecta no solo tu vida, sino de todas las personas que te ven en ese momento, sino de todas las personas que te conocen. Pero también las decisiones que tú tomes en Cristo, siendo maduro, afecta a todas las personas que te rodean en tu círculo más cercano y a todas las personas que te vean actuar manifestando a Cristo. Crecer en Cristo es esa almohada que en las noches te da la tranquilidad de saber que estás cumpliendo la voluntad de tu Padre. Sí, Señor, la estoy pasando mal. Sí, Señor, hay una enfermedad, hay una necesidad, no hay papeles, no hay trabajo. Pero en medio de todo esto, te he manifestado. Me puedo dormir tranquilo. Tú provees. Señor, me está yendo bien. Oh, qué bien. No pensé que esto me iba a suceder. Qué guay. Me salieron los papeles. Se fue la enfermedad. Y te acuestas también con esa conciencia tranquila, Señor. Y en medio de todo esto, he cumplido tu propósito. Dígame si no vale la pena. Un día, porque nos va a tocar un día que estemos allí en la cama de un hospital o en cualquier momento y saber que te quedan 3, 4 segundos y decir, Señor, valió la pena gastar mi vida en ti. Valió la pena. Cometí errores, hice cosas que te avergonzaron a ti, pero al final de mi día, siempre te di la gloria. Siempre encontré la forma. Valió la pena. Quizás no me hice el cantante más famoso del mundo. Quizás no me hice la persona más millonaria del mundo. Quizás no logré los sueños. Pero cumplí tu propósito. Y créeme que aunque una calle de Valencia no tenga tu nombre, serás más valioso que esa persona que logró que le pusieran una calle con su nombre. Porque tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Así que les digo, mis hermanos, el Señor no te necesita llorando día y noche, aunque el llanto es una expresión en donde uno suelta y se quita esa carga. Lo malo es cuando eso se vuelve algo crónico. Pero el Señor no te necesita llorando todos los días. Él te necesita valiente. Él te necesita creyendo que ya ese problema Él lo resolvió, porque ya lo resolvió. Tus papeles ya están resueltos. Solo es cuestión de tiempo que se cumpla. Y en ese tiempo tú vas a manifestar su propósito.
Y en ese tiempo tú vas a glorificar a Dios. Esa enfermedad ya se curó. Esa necesidad ya fue suplida. El Señor no te necesita llorando, te necesita creyendo que Él está a cargo. Tranquilo, tranquila. Encuentra la forma de manifestar su propósito. La inmadurez y la madurez en el día a día van acompañadas de dos factores muy particulares, que son la vergüenza y la aceptación. Cuando eres inmaduro espiritual, actúas para que el mundo te acepte, porque puedes ser avergonzado y rechazado. Y si no actúas conforme al son que el mundo te propone, el mundo te va a avergonzar y te va a rechazar y te va a excluir. Pero cuando vas creciendo en el espíritu, cuando te vas haciendo maduro espiritualmente y te vas haciendo consciente de su existencia, entonces no te importa actuar para que este mundo te acepte, sino para hacer lo que es digno y agradable del Señor. No te importa rechazar lo que este mundo te ofrece, porque ya no quieres vivir la vida para agradarle a los hombres. Y muchas veces, por agradar a Dios, te va a tocar hacer una acción impopular delante del mundo, delante de las personas que no te conocen, y no les va a agradar. Y te va a generar rechazo, te va a dejar mal parado. Pero lo que importa es que aun cuando el mundo te rechace, el Señor, ese a quien tú le llamas Padre, ese por el cual tú actúas y vives, ese que te ha aceptado como tu hijo, ante ese tú no quedaste avergonzado. Cuando tú comienzas a ser maduro espiritualmente, tú te vas a dar cuenta de las cosas que no están bien. Y ahí tú tienes que decidir cómo vas a actuar. O actúas para que el mundo te acepte, o actúas para darle la gloria a Dios. Escuchas una conversación, estás en una mesa y escuchas que están hablando mal de una persona. Tú decides, o haces parte de esa conversación o le pones un punto. De una forma inteligente, el Señor te dará la estrategia. Pero si tú decides poner un punto, posiblemente te van a tachar, posiblemente no quieran andar contigo. ¿Por qué? Porque ahí viene la persona que no nos deja hablar de los demás. Entonces ya no te van a invitar a salir. Entonces ya no van a querer andar contigo. ¿Por qué? Porque tú no estás compartiendo esa naturaleza, tu naturaleza es otra. Entonces, lo que te quiero decir es que crecer espiritualmente va a traer un cambio en toda tu atmósfera, en todo lo que te rodea, en las personas con las que trabajas. Van a decir, ¿y este qué le pasa? Porque es que ya tú actúas no para agradar a los hombres por miedo, sino para agradar al Dios que tú amas. Y ojo, que aunque tú en ese momento decidas ser partícipe de esa conversación, o aunque tú en ese momento decidas agradar a los hombres y no a Dios, simplemente no te va a pasar nada, porque el Señor no va a tomar una represalia contra ti. No va a pasar nada. ¿Pero por qué? Porque nosotros no actuamos para Dios por miedo a que Él nos haga algo. Nosotros actuamos para Dios porque lo amamos, porque le queremos agradar. Esto es muy parecido a como cuando usted le hace un plato de comida a su esposa o a su esposo, sabiendo que si usted se lo hace o no, no va a pasar nada. Pero usted lo hace simplemente porque quiere agradarle, porque le ama. Y más o menos así tenemos que comportarnos con el Señor. Sabemos que si hacemos cosas malas, posiblemente no nos pase nada malo, pero dejamos de hacerlas o las hacemos sabiendo que le voy a agradar a Él. Ahora viene la imagen 3, que dice, es
la falta de formación del carácter de Cristo en nosotros la que nos hace querer agradar más a los hombres que a Dios. Y mire esa imagen. Quiero que usted se quede con esa imagen impresionante. Ahí vemos un señor que él dice que cree en Dios y que es hijo de Dios. Pero tomó una decisión para no agradar a Dios, sino que fue agradarle al mundo. Y a los jóvenes les pasa esto, digamos que con más frecuencia, porque ya las personas más adultas dicen, no, a mí no me van a meter en este cuento, pero de pronto los jóvenes, por la aceptación del grupito, por la aceptación de la manada, le dicen, no, si tú quieres pertenecer a este grupo, tienes que fumar. Y viene ese chico y se arrodilla ante el mundo y le besa los pies. Ahí está. La falta de formación del carácter de Cristo. Y le dicen de pronto a esa chica, no, si tú quieres pertenecer a este grupo, tienes que tener relaciones con este y este, para que tú puedas estar con nosotros. Si no, tú no estás en la onda, tú no eres cool. No sé cómo le digan. Tú no eres guay, tú no puedes estar con nosotros. Entonces, ese chico, esa chica va y hace lo que los otros le dijeron y ahí está, besándole los pies al mundo. Ok. Y eso también nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Un negocio que te plantean y tú sabes que es un negocio turbio, un negocio malo, y lo aceptas. No, bobo el último, no se van a dar cuenta. Y vas, y ahí está el Hijo de Dios besándole los pies al mundo. Es la falta, pero es que eso lo haces no porque no seas hijo de Dios, es porque eres un niño espiritualmente. Es porque te falta la formación del carácter de Cristo, porque no te ha interesado, porque de pronto vienes simplemente a asistir porque crees que asistir simplemente te va a convertir en una mejor persona, pero eso está totalmente descontrolado, salido de la realidad. Tú vienes a este lugar y tu cambio está cuando tú vienes a conocer. Cuando tú vienes a conocer, tu vida cambia cuando conoces a Cristo. Y cuando de lo que Él aprende lo pones en práctica, día a día lo pones en práctica, fallas, pero vuelvo, intento, lo pongo en práctica, falla, intenta, y de tanto intentarlo, y de tanto conocerlo, y de tanto escucharle, tú comienzas a manifestar a ese Cristo de la gloria de forma automática, y de pronto dicen, esta persona es extraña, se comporta distinto, ama como otras personas no aman, pero no eres tú, es el Cristo que se ha formado en ti. Y ya para terminar, quiero terminar con el último ejemplo. Y es este. A mí, un hombre, al que muchos aquí amamos, me comentó de alguien a quien yo no conocía, pero lo conocí por causa de lo que él me decía. Entonces, él me contaba que su padre fue un experto pescador, ganó muchos títulos en su país. Y yo lo conocí a su padre a través de lo que él me comentó. Y sabe una cosa, su padre ganó muchos títulos y él me decía, en mi casa estaba llena de trofeos y todo eso. Y enseguida el Señor me decía, ¿y los trofeos dónde están? ¿Sabe por qué? Porque los trofeos se acabaron, pero ¿qué quedó de todo eso? La formación de un padre hacia su hijo. Ese es el mayor trofeo que pudo tener. ¿Y sabe por qué yo conocí a su padre? A través del hijo. Y esa es nuestra tarea, conocer al Padre para darlo a conocer al que no lo conoce. Y somos el trofeo del Señor. Las otras personas conocerán de Cristo porque tú decidiste dejarte ser formada y formado por tu Padre. Cuando Natanael, ya con esto termino. Cuando Natanael en Juan, yo quería leerle todo porque es espectacular. Cuando el Señor y Natanael se encuentran,
que viene ya recogiendo a sus discípulos, a Andrés, a Felipe. Dos de ellos están hablando con Juan y él les dice, este es el Cordero de Dios, y ellos se fueron. Y así fueron recogiendo a esos discípulos, y llega un momento en que Felipe va a buscar a Natanael y le dice, ven para que conozcas al Cristo. Y él le dice, ¿de verdad? Sí, al Cristo que viene de Nazaret. Dice, ¿de Nazaret? ¿De verdad de Nazaret puede venir algo así de bueno? Ven y ve, ven y ve. Y él va, y cuando va a acercarse, le estoy parafraseando más o menos, para hacerlo más rápido. Entonces viene el Señor y le dice, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Ahora imagínese que usted está en su casa y viene alguien y le dice, vamos a la congregación que ya llegó Cristo. Está en la congregación y viene de Haití. Y usted dice, ¿cómo así? Espera. Está en Generación de Fe y está, o sea, de Haití, seguro que de Haití. O sea, no pudo ser de Francia, no pudo ser italiano, o sea, de Haití. Y no es por desmeritar, sino que no he encontrado otro país. Entonces, viene usted corriendo, vamos a ver al Cristo. Y cuando usted llega, usted estaba en su casa, estaba en su casa. Cuando usted llega, viene y le dice, y aquí hay un verdadero X en quien no hay engaño. Y le dice, ¿de dónde me conoces tú? Si es primera vez que te veo. Y de pronto él le dice, no, es que cuando estabas en tu casa te vi. Pues eso lo puede decir cualquiera, ¿cierto? Cualquier persona lo puede decir. Lo que me llama la atención es que él le dice, Felipe, antes de que Felipe te fuera a buscar, cuando estabas en la higuera, te vi. Es decir, algo estaba haciendo Natanael debajo de esa higuera. Para que cuando el Señor le dijera, te vi lo que hiciste debajo de la higuera. Te vi lo que hiciste. Entonces, cuando le dice esto, Natanael toma conciencia de Cristo, toma conciencia de su existencia. Y eso ocurrió cuando le conoció. Y hoy el Señor te dice a ti también, cuando estabas allí haciendo aquella cosa, Pastoralina, eso que hiciste en algún momento, que quizás nadie te va a dar gracias por eso, te vi, simplemente te vi. Wilmar, Jesús, Jerónimo, Kimberly, Maide, Ronnie, Carolina, todos. El Señor simplemente te dice, eso que hiciste, que quizás tú te puedas avergonzar, eso que hiciste, yo te vi. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies y ya vamos a terminar con esta oración.